los bendiga. Dejen abro mi Biblia aquí en el celular. Ventajas de tener la Biblia ya en el celular, ya lo puede llevar uno consigo a cualquier lugar. Bien, hermanos, hoy quiero compartirles el mensaje que se llama Cristianos Victoriosos. Y está basado en la lectura bíblica que leímos hace rato. Si tienen sus Biblias, lo pueden buscar en 1 Tesalonicenses 5, del versículo 12 al 23. Para poder ser un cristiano victorioso, tenemos todos los puntos ahí en ese texto bíblico, en esos textos. Pero antes de leerlo, bueno, los que ya estuvieron aquí hace ratito en la lectura bíblica, bueno, ya lo leímos hace ratito. Si no, apúntelo en un lugar para llevárselo a su casa, porque ahí están las cosas importantes para que nosotros podamos llegar a ser cristianos victoriosos. Pero antes de eso, quisiera contarles de una persona que se llama Simón Stilites. Era una persona que murió a los 72 años, vivió más o menos en el año 460 después de Cristo, y era una persona que era cristiana, que creyó en Cristo y que vivió pues con su familia normal, pero él seguía viendo que alrededor de su casa, de su familia, sus vecinos, siendo cristianos, seguían cometiendo pecados. Que los vecinos que no eran cristianos, pues con mucha mayor razón, cometían pecados. Seguía viendo a la gente alcoholizarse, yendo con prostitutas a la gente, robando, mintiendo, haciendo cosas que no debe hacer una persona cristiana, e incluso, como decía hace ratito, personas que se consideraban cristianas. Entonces él se llegó a hartar de ese estilo de gente, porque él intentaba, por más que pudiera, ser una persona recta ante los ojos de Dios, como lo habían pedido y lo habían mostrado los apóstoles. Entonces, a la edad de 37 años, él tomó a su familia y se fue. Se fue a vivir, pero no solamente a un lugar cualquiera, se fue a vivir hasta lo más alto de un cerro, de una montaña, y se fue a vivir solo, él, porque estaba harto de las personas que estaban a su alrededor. Y él decía, es que si sigo aquí, mis hijos se van a acostumbrar a ver esto, y yo no quiero que ellos se acostumbren a esto. Yo salí de eso, dice este tal Simón. Y si yo no quiero que mis hijos en algún momento pasen por eso. ¡Vámonos! ¿Ustedes qué piensan? ¿Hizo lo correcto? Está como en duda, ¿verdad? Por un lado, a veces decimos, ay, sí, ya quisiéramos salirnos de este mundo y que nos apartáramos. Pero por otro lado, dice la Biblia que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Entonces, no es correcto que también nos vayamos y nos apartemos, como gente que lo hace. ¿Cuántos conocen a los menonitas o gente Amish que viven apartados, lejos, allá en los cerros, y nada más es su comunidad y solamente entre ellos, y tienen sus reglas muy estrictas, porque no les gusta, según ellos, contaminarse del pecado, así como esta persona? Entonces, creo que este tal Simón Stilites llegó a un extremo demasiado, ¿verdad? No estuvo en medio, sino que se fue completamente a un extremo total y radical, y pues ya no se supo nada más de él después de que se fue al cerro. Pero bueno, Pablo, nos cuenta en estos, ahora sí, en estos versículos, en 1 Tesalonicenses 5, los pasos para poder ser un cristiano victorioso y no cometer el error que hizo este tal Simón. El primero de ellos lo vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses número 12, que dice así: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan. Bueno, es que yo tengo una versión diferente, no sé cuál versión tengan ustedes, ¿verdad? Les presiden en el Señor y les dan instrucción. Está hablando que hay que reconocer y estimar a los que trabajan en el ministerio de Dios. Hay que saber que pues una iglesia no está así sola. Usted no llega y ya se tocan los instrumentos solo, ¿verdad? No,
No, no es así. Incluso aunque tuviéramos el internet para poner la música y simplemente no tener músicos, necesita haber alguien que ponga el internet, que ponga la computadora, que ponga el sonido. O sea, mínimo, mínimo tiene que haber una persona en cada iglesia que trabaje, aunque sea el pastor, ¿verdad? Entonces, si una iglesia es más grande, obviamente tiene más ministerios. Tiene pastor, tiene predicadores, no solamente el pastor, tiene predicadores, tiene presidentes de cada ministerio, presidente de MNI, presidente de JNI, presidente de MIET. Cada presidente tiene su concilio, cada concilio tiene gente que le ayuda. Yo, por ejemplo, con los jóvenes tengo varios chicos que me ayudan siempre, que si necesito mover una mesa, que si necesitamos cambiar sillas, que si necesito que alguien me ayude con juegos, que si necesito que alguien me ayude a traer las papas. Incluso traer las papas con los jóvenes es parte del trabajo, porque si no hay alguien que lleve papas y refrescos o vasos con los jóvenes, se quedan todos, hoy no hubo nada. Se siente serio y feo sin la convivencia juvenil. Incluso en MNI, cuando la hermana Luz nos ha traído que si ponche, que si chocolate, siempre tiene que haber alguien. Ella busca a alguien que le ayude, que le traiga los vasos, que le traiga el ponche, que le traiga el chocolate, que traiga los buñuelos, alguien que guste cooperar, que se ponga ahí en la puerta para estar repartiendo los ujieres. Ahí no, después de la pandemia cayó el ministerio de ujieres, ¿verdad? Pero antes teníamos ujieres, 2 en la puerta, uno allá, otro otro lado de la iglesia, y ellos tenían el trabajo de estar viendo que ningún hermano anduviera de mano larga por ahí, así como de, uy, se le fue la mano y agarró la bolsa de alguien más. De que también si alguien necesitaba Biblia, como ahorita por ejemplo, que no estoy ahí y no estoy poniendo los versículos, que necesite la Biblia, pues el hermano traía las Biblias de la iglesia y se las prestaban. Hermano, le presto. Sí, gracias. Y si la persona no conoce, hermano, yo le ayudo. Y le ayudaba a buscar en la Biblia cuáles eran los versículos. Estos son los trabajos de los ujieres, de los diáconos, de los que ayudan a la limpieza de la iglesia también, músicos. A veces, usted no sabe que detrás de los ve tocar y a veces puede que diga, ay, qué ruidosos son, qué feo, tocan horrible. Pero los músicos hacemos lo posible, hermanos, por tocar. Y no están tomando a veces en cuenta eso. Yo no soy músico, hermanos. Yo sinceramente, siendo sincero con ustedes, yo no soy músico. Yo aprendí porque pues mi papá es músico, mi hermano es músico, pero pues yo fui poco a poco aprendiendo y no es músico. Y a veces yo le digo a mi propio hermano, oh, yo quiero estar acá abajo danzando y cantando y aplaudiendo, pero tengo que estar allá. Entonces me preparo para ensayar, para tocar los domingos allá, y a veces me pongo nervioso cuando me ponen un toque, te toca la introducción, me pongo nervioso, hermanos. Los músicos se tienen que preparar, el que predica se tiene que preparar, los que dan clases atrás se tienen que preparar. No es nada más, te toca dar clase a ti, a ver qué les das, a ver qué sale en la Biblia, donde abra la Biblia, le va a tocar el Apocalipsis. Ay, no, pues no, hay un orden de qué se debe de dar en las clases, cómo va, qué tiene que haber, qué se tiene que decir, qué versículos se van a dar. Entonces, este primer punto, para poder llegar a ser considerado un cristiano victorioso, lo toma en cuenta Pablo como esto: hay que estimar y reconocer el trabajo de todos los que trabajan en el ministerio de Dios. Así sea el más pequeño, así sea la persona que limpia los baños y que le echa su perfumito para que no huela feo, así sea ese, así como el del pastor. El pastor no puede hacer todo, necesita gente que le ayude y hay que reconocer el trabajo de esas personas. Hace ya, ¿qué serán? 7, 8 años, ahí se escucha mucho. Ya hace mucho tiempo yo fui a la Asamblea General en Estados Unidos y yo solo conocía las iglesias aquí de Guadalajara y las de las aledañas como en Guanajuato, pues sí, la mayoría son iglesias chiquitas. De hecho, las más grandes están aquí en Guadalajara, que si la primera, que si Shalom y Getsemaní, y creo que son las únicas más grandes. Y cuando me tocaba conocer las otras iglesias, pues veía iglesias chiquitas donde la gente todavía canta, incluso coros más viejitos que los que el pastor ha cantado aquí. Y le digo a mi papá, cuando canta alguno de esos,
Me viene a la memoria exactamente esos momentos cuando íbamos a visitar esas iglesias chiquitas y los hermanos acá aplaudiendo. Y se veían muchos, pero se ve la unidad entre ellos en iglesias chiquitas. Y cuando fui a la Asamblea General en Estados Unidos, nunca me imaginé cuántos cristianos nazarenos hay en el mundo. Yo estaba sorprendido de ver tanta gente que es cristiana, de los que van por simplemente el hecho de saber cuántos cristianos hay, así como los que de verdad tienen un ministerio para trabajar, que si votar por el superintendente general. Y detrás de esa organización de ese evento hay muchísima gente trabajando en ese evento. Que si los que tienen que poner la comida, que si los que tienen que contratar acá, que si llevar paquetes. Y me pongo a imaginar organizar un evento de esos y me imagino, me veo yo a mí desesperado por tanto que se tiene que hacer en este tipo de organizaciones. Y ahorita leyendo esto, pensé, ¿cuántos cristianos no están detrás de incluso esos eventos? Y uno no se imagina que detrás de tantos eventos hay muchos cristianos que están trabajando, incluso cargando el papel para llevar a los lugares, para ponerles papel a los baños o servilletas o a los hermanos, incluso la bienvenida. Bienvenido, hermano. Los diáconos, los sugieres de esos lugares, es enorme, hermanos. Y uno no piensa, wow, cuánto hay para trabajar todavía en el ministerio de Dios. Pensemos en esto como una inversión. No nada más es un trabajo. Es una inversión de que nosotros estamos poniendo a trabajar nuestro cuerpo, nuestras manos. Hay unos cantos que dice, pongo a ti mis manos, pongo a ti mi boca, pongo a ti mis pies, Señor, ¿y de verdad lo estamos haciendo? No lo pienses como algo fastidioso, es una inversión. Y yo le he dicho a mis papás, a veces yo estoy cansado de los eventos que hacemos aquí, como en la cena navideña o en los bolos. Ustedes no, a veces ven que nada más entregamos los bolos, pero atrás de eso hay un conteo, hay esto, hay que hacer acá, hay que hacer allá. A veces terminamos cansados. Y yo le digo a mi mamá, estoy cansado, ya estoy muy cansado. Ella me dice y siempre me recuerda, Sammy, piensa que no estás trabajando nada más por nomás, estás trabajando para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y tu recompensa está allá ahí, volteo del cielo y le digo a Dios, Señor, por favor, tómame esto en cuenta de verdad, porque es cansado y es a veces fatigoso, hermanos, pero es una inversión para tu vida en el más allá, allá con el Señor, allá en el reino de Dios. Creo que estas personas se merecen aplausos, reconocimientos y gratitud por todo el esfuerzo que hacen. Punto número 2, lo vamos a encontrar en el versículo 13 que dice, bueno, en mi versión, dice así, ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra, vivan en paz los unos con los otros. Déjame ver si tengo la versión 60. Ahí está. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Creo que esa es la versión 60. Este número punto dice, hay que vivir en paz entre nosotros mismos. Vivir en paz no es fácil. Hemos visto, creo que es muy fácil que como seres humanos caigamos siempre en peleas, luchas, disensiones. ¿Cuántos tienen hermanos? Levanten la mano los que tienen hermanos. Y no sé, ustedes no los alcanzo a ver los que están a través de Facebook, pero espero que levanten su manita ahí en los comentarios. Yo tengo hermanos, creo fui el último, no me tocó pelear mucho con ellos. Más bien yo les hacía la vida imposible, para mí nunca fue pelea contra mi edad. Pobres de ellos, que eran los que me tenían que soportar. Pero cuando veo otros niños, otras personas que tienen hermanos, pues a pesar de que se llevan bien, siempre hay peleas, ¿verdad? Que si eso es mío, que si acá, que si yo te presté, es que tú me hiciste, es que mamá, papá, y es que fulanito hizo, o es que no sé, y siempre hay peleas, incluso de adultos. Me ha tocado ver adultos cerca de mí, que conozco, que incluso adultos siempre buscan la manera de competir por ver quién es el mejor, incluso en las peores cosas. Si alguien dice, uy, no, a mi hijo le fue mal, hace poco lo asaltaron. Ay, el mío lo han asaltado 2 veces, dice el otro hermano. Ay,
Y luego el otro, no, al mío lo saltaron, lo robaron, le hicieron esto y casi lo tiraron por allá. El chiste es competir siempre por ver quién es el que tiene más, incluso en las peores cosas. Y como cristianos, nuestra meta no es esa. Como cristianos, nuestra meta es siempre buscar la paz, porque tenemos un príncipe, ¿de qué? De paz. Un rey de paz, un príncipe de paz que vino y nos puso el ejemplo de cómo hacer. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía ganas de bofetear a todo el mundo que le regañaba y le decía cosas? Se tranquilizaba, tenía paz y oraba por ellos. Y si no lo hacía, y si aún así seguían en contra de él, pasa, se va y continúas con su camino y su ministerio. Y a veces nosotros lo vemos como muy tranquilo a Jesús, pero es muy difícil llegar a tener la paz. Entonces, como cristianos, nuestra meta es buscar la paz. Dice un versículo por ahí, airaos, pero no pequéis. Es muy fácil que nosotros, cualquier cosita, nos encienda, nos ponga, nos caliente la cabeza y nos enojemos y estemos a veces guardando rencores que no son correctos. Y en lugar de buscar la paz, buscamos disensiones. Ok, como hermanos, como parte de una iglesia, esto es algo que debemos de siempre buscar, luchar, ahora sí, luchar por tener la paz. No luchar por ver quién es el mejor, no pelear por ver quién es el que le va peor incluso, luchar por tener paz. Punto número 3. Debemos tener vidas disciplinadas. Versículo 14 dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ay, hermanos, qué difícil es ser paciente. La paciencia es algo muy, muy difícil. Creo que es más fácil conseguir la paz cuando uno está solo que cuando uno está acompañado. Paciencia, y yo se los digo en persona mía propia, yo no soy nada paciente con el trabajo, siempre estoy así trabajando rápido y me estresa cuando me hago lento, cuando alguien me distrae, incluso cuando llegan mis papás y me dicen, Sammy, ya está la comida, no puedo, quiero terminar esto, no me distraigas, no me hables. No soy paciente, hermano, soy muy desesperado. Y buscar la paciencia es algo que en lo que yo tengo que trabajar. Y así como yo tengo que trabajar, creo que hay muchos de ustedes que también tenemos que trabajar la paciencia. Y además de paciencia, tenemos que tener un orden. Dios no es un Dios de desorden. Nos pregunta la gente del mundo, ¿por qué ustedes no bailan la quebradita? ¿Por qué ustedes no se emborrachan? ¿Por qué ustedes no se drogan? Y es muy fácil para nosotros darle la excusa perfecta, porque a Dios no le gusta el desorden. ¿Qué pasa cuando alguien se droga? Ay, comete cada tontería, hermanos. Me ha tocado ver compañeros de la universidad, del trabajo, que cuando se emborrachan o se drogan, hacen cada tontería, hermanos, pero cada tontería. Y después están a la mañana siguiente, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Ay, no, y se están arrepintiendo. Obviamente a Dios no le gusta eso, no le gusta que hagamos desorden. Y no, el baile ese de la quebradita, pues sería tocar otro punto ahorita, pero podemos danzar, podemos bailar como con nosotros, así sin nadie a nuestro alrededor, sin problema. Y Dios no va a estar molesto mientras no salgamos y convirtamos eso en un desastre, en un desorden completo. Además de eso, debemos de alentar a los demás. Me ha tocado últimamente, no sé si ustedes conozcan o han oído hablar en televisión, en los programas esos de día a día o Venga la Alegría o no sé cómo se llaman esos otros programas, donde a veces llevan a doctores y dicen, una de las enfermedades del siglo XXI es, ay perdón, ya se me fue la palabra.
Se me fue la palabra, perdón. Es ay, bueno, cuando se ponen todos tristes, decaídos, depresión, la depresión. Enfermedad del siglo XXI, la depresión. En la actualidad hay tanta gente que, no sé si ustedes han visto, hay mucha gente con depresión por todo, hermanos. Intentan abrir la llave y, ay, no, ya no abrí la llave, ya están deprimidos por eso. No sé qué está pasando en esta sociedad, que cada vez más hay más gente con depresión por todo. Yo también pasé por depresión en su momento en la adolescencia, me llegué a deprimir también, ay, mis padres no me quieren. Y cuando volteo atrás y me veo en mi época esa de adolescente deprimido, digo, ay, qué tonto estaba. Perdón, pero digo, no, ay, ¿qué me pasaba? Había tantas soluciones y no las veía por estar deprimido. Y así como yo pasé ese momento, hay mucha gente que en la actualidad pasa por muchas depresiones. He platicado con varios chicos de la iglesia que me han comentado, es que estoy deprimido por esto, por aquello, me ha pasado esto, es que mira, me pasó acá. Y digo, es que sí hay solución. Y le intento dar la solución, mira, es que Dios te va a ayudar, mira, busca acá, es que mira, ten fe, ten paciencia. Y se ponen todavía más deprimidos. No sé, hermanos, yo a veces le digo a mamá, es que no sé qué es que uno puede hacer para ayudarles. Pero cuando esos momentos vea usted a alguien así, hay que siempre motivarnos. Hay que buscar que esas personas que están en depresión, que están decaídos, que están débiles moralmente, se levanten y puedan tener y poner toda su confianza en Dios. Hay que apoyarnos unos a otros con paciencia y alegrándonos para poder salir de estos problemas de depresión y de tristeza. Punto número 4. No debemos pagar mal por mal. Lo normal es que en las leyes te digan que si algo malo pasa, esto malo tiene que recibir un castigo. Pero es por eso existen leyes, por eso Dios puso leyes. Incluso tiene los 10 mandamientos por los que el pueblo de Israel se basó por muchísimos años. Pero nosotros a veces creemos que cuando alguien nos hace mal, tiene que pagar. Lo correcto es que tenga un castigo y no. Me acuerdo de Gustavo que nos cuenta que en las clases de jóvenes que a veces su vecino barre la calle y le avienta la basura a su cochera de él. Y él sale y ve la basura y se acaba de barrer. Y ya el vecino ya se la estaba echando, ya le puso las bolsas de basura ahí también. Y Gustavo se enoja y dice, tranquilo, no pagues mar por mar, no le vuelvas a echar. Recoge tu basura, guárdala y tírala en donde corresponde. Que el mismo vecino vea, caray. Y podría contarles de una anécdota de un chino que tenía arroz. ¿Saben cómo son los campos de arroz de China? Son como en montañas, como escalones, y tienen agua. Se están completos con agua donde están, ¿cómo se llama? Criando los semillas de arroz. Entonces, su vecino de ese chino, cada vez que él regaba sus campos de arroz, en las noches llegaba el vecino, le hacía zanjas a los campos de arroz y se iba el agua hacia el campo del otro. Y entonces el chino salía y veía que su campo estaba seco. ¿Qué pasó? Y el del vecino estaba completamente lleno y húmedo. Y en lugar de pelear con él, pidió en oración a su iglesia que le ayudaran a ver qué podía hacer. Entonces él encontró la solución. Dejó las zanjas, riega su campo, se va todo para con el vecino y vuelve a regar otra vez su campo. Entonces cuando el otro vecino llegó, caray, mi campo ya está regado, ¿qué pasó? Y ve que el del vecino también. Y así por varios días estuvo viendo que estuvo haciendo eso. Entonces, ¿qué pasó? Se dio cuenta que el chino cristiano, regaba ambos campos, el suyo y el del vecino. Y eso lo hizo platicar con él y decirle, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Porque Dios me permite ayudarte y no sé qué. Y así logró hacer que esta persona se convirtiera a Cristo. Buscar siempre hacer el bien, aun cuando nos hagan el mal. Número 5, debemos estar siempre gozosos.
no hay circunstancia ni crisis que nos haga perder el gozo, hermanos. A veces nos vamos a sentir deprimidos, como les decía, cansados, fatigados, pero es como cristianos debemos siempre buscar el gozo del Señor. Va a ser difícil porque los momentos como humanos nos hacen decaernos, nos hacen sentirnos tristes, pero siempre hay que buscar el gozo del Señor. Versículo 16 dice, sí, estad siempre gozosos. Un cristiano exitoso siempre busca la alegría en su vida a través de Cristo. No a través de las cosas que el mundo nos ofrece, que son temporales, sino a través de Cristo. Y Cristo nos da muchas cosas, desde comida, casa, lugares. Si usted está preocupado por trabajo, por que no le alcanza, Dios te va a dar, tarde o temprano te va a dar, y aún así te sustenta poco a poco, día por día. Y Dios nos debemos de buscar esa alegría, ese gozo en Dios y ver las maravillas que Dios hace con nosotros. Punto número 6, versículo 17, dice así, debemos orar sin cesar. Así dice el versículo, así de simple, orar sin cesar. En la actualidad tenemos tecnología, televisión, celulares, nos distraemos. Yo les confieso que yo me quedo durmiendo, escuchando YouTube, pongo un video de YouTube y que dejo que se reproduzca y me quedo dormido, así. Y a veces nos distraemos tanto en otras cosas, que si el trabajo, que si el celular, que si la televisión, que si esto, que si aquello, que si los hijos, y no tomamos tiempo para algo que es tan fácil, orar. Y digo es fácil porque orar es hablar con Dios. Yo no sé por qué muchas personas dicen, es que yo no sé orar. ¿Qué te cuesta orar? ¿Sabes hablar? Sí, entonces habla con Dios. Cuando estés tú solo, habla con Dios. Cuando estés en el baño, habla con Dios. Es hablar con Dios, nada más. No les cuesta trabajo porque no quieren hacerlo. Esa es la cuestión. No tomamos el tiempo para orar. Y orar, hace tiempo yo prediqué un mensaje o la oración es una de las herramientas más fuertes de un cristiano. Y si no tomamos este tiempo de orar, ¿cómo queremos ser cristianos exitosos? Dice ese versículo, orar sin cesar. Cuando las cosas se ponen mal, hay que orar. Cuando las cosas se ponen bien, hay que orar. Cuando las cosas ni siquiera salen como queremos o están estancadas y no hay un cambio si bien o mal, hay que orar. Orar sin cesar, por lo bueno, por lo malo y lo normal. Punto número 7. Debemos ser agradecidos. Versículo número 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aunque las cosas, va muy de la mano con el punto número 5, que hay que estar siempre gozosos y agradecidos. El trabajo que Dios te da, hay que estar agradecido porque tienes trabajo. ¿Cuántas personas más en el mundo están tristes porque no tienen un trabajo y tú tienes uno? Aunque tal vez no te dé la millonada, tal vez no te haga rico, tal vez no te lleve a conocer al presidente, pero por lo menos tienes un trabajo con el que estás saliendo adelante. ¿Tienes casa? Sí. ¿De renta? Sí, pero tienes un techo donde acostarte. ¿Tienes cama? ¿Tienes familia? ¿Tu familia está sana? Sí. ¿Tu familia tiene todos sus órganos? Aunque no tuviera un brazo, aunque no tuviera un pie, ¿está bien? Sí. La hermana Leti está triste porque ella está enferma, pero también su esposo está enfermo, pero al mismo tiempo una vez que yo platiqué con ella decía, pero doy gracias a Dios porque mi esposo aún así sigue con vida y tengo a alguien ahí conmigo con quien platicar en las noches. Ella está gozosa y alegre por aún las más pequeñas cosas. Punto número 8 y último punto, debemos ser santificados por completo. Versículo número 23. Y en el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscar siempre la llanura del Espíritu Santo, que Dios sea el que controle nuestras vidas, que estemos llenos de la voluntad de Dios. No es nada fácil todo esto, hermanos. Son puntos, tal vez el primero es el más fácil, reconocer por aquellos que trabajan en el ministerio de Dios. Pero si queremos ser cristianos exitosos, hay que tomar en cuenta todos estos puntos.
Todo lo vas a encontrar en 1 Tesalonicenses 5, de 12 al 23. Léelo una y otra vez para que no se te olvide qué hay que hacer para ser un cristiano exitoso. No va a ser fácil, porque dice la Biblia que el camino del Señor es chico, es pequeño, pero aún así nos lleva a un lugar de gloria y de paz y tranquilidad. Dios los bendiga.